Mi prometido compró un chalet y dijo que era de su propiedad exclusiva. Yo solo podría vivir allí de favor. Sin embargo, me exigió que aportara 100.000 euros para la decoración. Me reí con desdén e hice algo al respecto. Días después, el chalet fue embargado y él tuvo que dormir en la calle. Todavía recuerdo nítidamente aquella tarde de finales de año, cuando las calles de Madrid comenzaban a vestirse con el esplendor de la Navidad inminente. El sol del atardecer, de un dorado meloso, se filtraba entre las hojas de los árboles, y mi corazón rebosaba de una luz igualmente cálida. Alejandro y yo llevábamos 2 años de relación. No era un tiempo excesivamente largo, pero sí suficiente para creer que había encontrado al hombre de mi vida. Alejandro tenía un doctorado, un trabajo estable y una apariencia elegante y distinguida. Mi familia era adinerada, pero nunca permití que eso se convirtiera en una barrera entre nosotros. Lo amaba por ser quien era, por su inteligencia y su ambición, cualidades que siempre había admirado. Ese día, Alejandro me citó para tomar un café, pero en lugar de eso, condujo hasta una nueva urbanización de lujo a las afueras de la ciudad. Sonrió misteriosamente y me dijo que tenía una gran sorpresa para mí. Mi curiosidad se disparó y me sentí tan emocionada como una niña a punto de recibir un regalo. El coche se detuvo frente a un chalet de un blanco inmaculado, imponente, con un amplio jardín que aún desprendía un ligero olor a pintura fresca. Lo miré asombrada, y él, con una sonrisa de suficiencia, me tomó de la mano para entrar. La casa era verdaderamente hermosa, espaciosa y luminosa. La luz natural inundaba cada estancia, desde el gran salón de doble altura hasta los acogedores dormitorios de la planta superior. El suelo de mármol se sentía fresco bajo mis pies. Desde el balcón del segundo piso podía ver un lago de aguas azules a lo lejos. Por un instante, mi corazón latió con fuerza, desbordado de felicidad. Ya me imaginaba formando una pequeña familia, escuchando las risas de los niños resonar en esta casa. Me volví hacia Alejandro, con los ojos brillantes de alegría, esperando que dijera algo, quizás la proposición de matrimonio que tanto anhelaba. Alejandro extendió los brazos, inhalando profundamente el aire puro. Me miró, pero en sus ojos no había la ternura que yo esperaba, sino una indescriptible autocomplacencia. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la casa? Asentí repetidamente, incapaz de ocultar mi entusiasmo. Es preciosa, Alejandro. Es enorme y preciosa. ¿Es nuestra? Mi pregunta pareció ser exactamente lo que él esperaba. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa que, solo más tarde, comprendería. Estaba cargada de cálculo y desdén. Dio una vuelta por el salón, acariciando el brazo de un sofá todavía envuelto en plástico, y se detuvo frente a mí. He usado todos mis ahorros de estos años, además de un préstamo del banco, para comprar este chalet al contado. Un hombre debe tener una carrera, una casa grande e imponente para estar bien asentado, dijo de un tirón, con la voz llena de orgullo por su logro. Yo escuchaba en silencio, todavía flotando en una nube, pero sus siguientes palabras me hicieron caer en picado desde el cielo hasta la fría realidad. Esta casa está solo a mi nombre. Es mi bien privativo, fruto de mi esfuerzo. Cuando nos casemos y vengas a vivir aquí, será solo de favor. ¿Entiendes? Cada palabra fue como una aguja clavándose directamente en mis oídos. La sonrisa se congeló en mi rostro. De favor. Acababa de usar la expresión de favor conmigo, la mujer a la que había jurado amar durante 2 años. Miré fijamente su rostro satisfecho, buscando algún indicio de broma, pero no lo había. Hablaba completamente en serio. El ambiente cálido y feliz de hacía un momento se desvaneció, dejando solo una sensación opresiva y un frío glacial que me recorrió la espalda. No entendía qué estaba pasando. ¿Dónde estaba el hombre cortés que siempre me susurraba palabras de amor? ¿Por qué frente a mí solo había un desconocido con un aire de superioridad y lleno de cálculo? Trate de que mi voix no temblara. ¿Qué quieres decir con eso? Alejandro se encogió de hombros, y su indiferencia fue como una bofetada. Significa lo que significa. Los bienes de cada uno son de cada uno. Vendrás a ser mi esposa, a formar parte de mi familia, a vivir en mi casa. Eso es todo. Las mujeres de hoy en día son modernas. Seguro que no te importan estas cosas, ¿verdad? Añadió. Como si me estuviera concediendo un gran privilegio. Me quedé petrificada. Los sonidos a mi alrededor se volvieron distantes, y solo sus palabras resonaban en mi cabeza. El espléndido chalet ante mis ojos se tornó de repente desalmado y aterrador. Ya no era el hogar de mis sueños, sino una jaula de oro ostentosa que él usaba para exhibir su trofeo, y yo, probablemente, solo era un adorno más. Esa tarde el sol seguía siendo dorado, pero mi corazón ya había comenzado a convertirse en hielo. Tras aquella impactante declaración en el chalet,
Apenas pronuncié palabra durante el trayecto de vuelta al centro de la ciudad. Alejandro pareció notar mi inusual silencio, pero no preguntó ni dio explicaciones. Se limitó a silbar en voz baja, tamborileando los dedos sobre el volante, absorto en la euforia de alguien que acaba de alcanzar un gran logro. Su indiferencia me heló aún más. Esa noche, reservó una mesa en un elegante restaurante francés, diciendo que era para celebrar la casa nueva. Yo no quería ir, pero una parte de mí se aferraba a la frágil esperanza de haberlo malinterpretado, de que quizás me lo explicaría todo, pero me equivocaba. Aquella cena no fue para reconciliarnos, sino para empujar nuestra relación al abismo. Bajo la cálida luz de las lámparas, junto a una copa de vino tinto, el verdadero rostro de Alejandro se reveló con un descaro inesperado. Después de unas cuantas trivialidades sobre el trabajo, fue directo al grano. Bueno, Sofía, ahora que la casa ya está solucionada, creo que deberíamos hablar más concretamente de la boda. Mis padres también están insistiendo mucho. Dejé la copa de vino sobre la mesa y lo miré directamente a los ojos, esperando. Alejandro carraspeó, adoptando un aire serio. El chalet que viste es solo la estructura. Ahora hay que decorar el interior, comprar muebles. Todo eso es muy caro. He invertido todo mi dinero en la compra de la casa, así que ahora mismo estoy sin Blanca. Hizo una pausa, observando mi reacción. Yo permanecí en silencio. Al ver que no respondía, continuó, esta vez sin rodeos. He pensado lo siguiente. Un asunto tan importante como comprar la casa ya lo ha cubierto el novio, así que es razonable que la familia de la novia ayude con los detalles más pequeños. Seguro que tus padres te quieren mucho y desearán que vivas cómodamente en tu nuevo hogar, para que quedes bien con mi familia, ¿no? Empecé a sentir náuseas. Su lógica de lo razonable era ridícula. Di lo que tengas que decir, Alejandro. Sé directo. Mi voz era gélida. Alejandro asintió, aparentemente satisfecho de mi comprensión. Levantó un dedo. Primero, el interiorismo. He visto algunos diseños, un estilo europeo, algo lujoso. El coste total se estima en unos 100.000 euros. Creo que lo ideal sería que tus padres se hicieran cargo de eso por nosotros. ¿100.000 euros para decorar su chalet privado? Casi me eché a reír allí mismo, pero me contuve. Quería ver hasta dónde llegaba su desfachatez. Alejandro no me hizo esperar. Levantó otro dedo, su expresión cada vez más natural, como si estuviera hablando del tiempo. Segundo, el coche de bodas. La boda de un doctor como yo no puede ser cualquier cosa. Quiero comprar un coche nuevo, que además nos vendrá bien para llevarte y traerte del trabajo. Unos 50.000 euros serán suficientes. De esto también se encarga la familia de la novia, ¿de acuerdo? 150.000 euros para su casa y su coche. Miré al hombre que tenía delante. ¿Había amado a un individuo así durante 2 años? Un cazafortunas, ni más ni menos, que además usaba falsos argumentos morales para justificar su codicia. Para rematar su farsa, concluyó con una sonrisa que él creía magnánima. En cuanto a la dote, mi familia preparará un sobre con 2.000 euros, algo simbólico, para cumplir con el protocolo y las formalidades con tu familia. En los tiempos que corren no debemos darle tanta importancia a lo material. El amor es lo principal, ¿verdad, cariño? En ese momento no pude contenerme más. Una risa ahogada brotó de mi garganta. No era una risa de alegría, sino una risa fría y cargada de sarcasmo. Alejandro frunció el ceño, visiblemente molesto. ¿De qué te ríes? Tomé un sorbo de vino. Su sabor amargo no era tan intenso como las palabras que acababa de escuchar. Dejé la copa y lo miré fijamente a los ojos, donde brillaba la avaricia. 2.000 euros para una boda sin materialismos. A cambio de 150.000 para poder vivir de favor en tu casa y montar en tu coche. Suena a una ganga, ¿no? El rostro de Alejandro cambió al instante. Su habitual elegancia desapareció, reemplazada por una ira que ni se molestó en ocultar. Sofía, ¿qué quieres decir con eso?, gruñó. Estoy hablando seriamente del futuro de los dos. No me vengas con ese tonito. Tu familia tiene dinero. ¿Qué supone un poco para ellos? ¿O es que no quieres construir nuestro futuro juntos? Iba a decir más, pero me levanté. No podía seguir sentada allí ni un segundo más. La cena de lujo, los platos caros, todo se había vuelto insípido y sin sentido. Estoy un poco cansada, me voy a casa. Lo dije sin mirarlo y me di la vuelta, dejándolo allí con el rostro morado de rabia y una mesa llena de comida que se enfriaba, exactamente igual que el amor que sentía por él en ese instante. Mi última esperanza se había hecho añicos. Los días posteriores a aquella desastrosa cena, el ambiente entre Alejandro y yo se volvió pesado como el plomo. Apenas nos hablábamos. Él no llamó para disculparse ni para explicarse. Solo enviaba mensajes cortos preguntando si ya lo había pensado bien. Pensado bien, por supuesto,
significaba si aceptaba sus irrazonables exigencias. Por mi parte, tampoco tenía ganas de contactarlo. Mi mente era un torbellino de emociones, decepción, ira y una profunda tristeza por una relación de 2 años a la que le había entregado todo. Debería haber cortado por lo sano en ese mismo momento. Pero 2 años de relación no son algo que se pueda desechar de la noche a la mañana. Además, la Navidad estaba a la vuelta de la esquina. Los billetes de tren para volver a casa, a Sevilla, ya estaban comprados para los dos. Nuestros padres nos esperaban para reunirnos en familia. No quería montar un escándalo justo antes de las fiestas, así que decidí aguantar, diciéndome a mí misma que quizás, una vez en casa, el ambiente familiar nos ayudaría a calmarnos y a hablar las cosas con claridad. Y así, aquel fatídico viaje comenzó en una mañana sombría. El cielo de Madrid no tenía sol, solo un manto gris de nubes densas. El pronóstico del tiempo hablaba de una borrasca que se acercaba a la península, pero aún así decidimos partir, esperando llegar a casa antes de que el temporal arreciara. El silencio se apoderó del coche durante todo el trayecto de salida de la ciudad. Miraba por la ventanilla, viendo pasar paisajes familiares con el corazón encogido. Alejandro se concentraba en la conducción, con el rostro tenso. Incluso la música que puso eran piezas instrumentales melancólicas, muy diferentes de las melodías alegres que solíamos escuchar juntos. El coche era como una caja hermética que aprisionaba a 2 personas con una tormenta interna, mientras que fuera, una tormenta real se avecinaba. Cuando entramos en la autovía, empezó a llover. Al principio eran solo unas gotas, pero pronto se convirtieron en un aguacero que golpeaba el parabrisas con furia. El viento soplaba en ráfagas, sacudiendo el coche. Alejandro tuvo que reducir la velocidad, agarrando el volante con fuerza, con la mirada fija en la carretera. La situación empeoró. Una larga fila de vehículos comenzó a formarse, moviéndose lentamente hasta detenerse por completo. Probablemente había habido un accidente más adelante, o un árbol caído por el viento. Estábamos atrapados en medio de un atasco interminable en la A4. La lluvia seguía cayendo a cántaros, el viento rugía, y de vez en cuando el sonido desesperado de una bocina rompía el silencio. Encerrados en ese espacio reducido, la tensión entre nosotros crecía por momentos. Nadie decía nada, pero yo podía sentir la frustración de Alejandro acumulándose con cada una de sus respiraciones pesadas. Miraba el reloj constantemente, murmurando maldiciones. Sabía que este retraso estaba agotando la poca paciencia que le quedaba. Apoyé la cabeza en la fría ventanilla, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. Empecé a reflexionar sobre los últimos 2 años. ¿Había estado tan ciega? ¿Sus gestos amables, sus palabras dulces, habían sido todo una farsa? Recordé las veces que había mencionado casualmente mi situación familiar a sus amigos con un tono de orgullo. Las veces que me había sugerido sutilmente que le comprara regalos caros. En aquel momento, pensé ingenuamente que estaba orgulloso de mí, y yo se los compraba encantada por amor. Pero ahora, mirando atrás, todas esas piezas encajaban para formar el retrato completo de una persona calculadora y materialista. La tormenta en mi interior rugía con la misma fuerza que la de fuera. Me sentía agotada y profundamente sola, a pesar de estar sentada junto al hombre con el que una vez pensé que pasaría el resto de mi vida. El viaje a casa por Navidad, que debía ser un trayecto de alegría y reencuentro, se había convertido en un viaje tempestuoso, tanto en sentido literal como figurado. Y tuve el presentimiento de que este sería nuestro último viaje juntos. Llevábamos casi 2 horas parados en el mismo sitio. La lluvia parecía haber amainado un poco, pero no cesaba. La cola de coches seguía inmóvil. La larga espera en aquel ambiente claustrofóbico había convertido el coche en una olla a presión, y solo faltaba una pequeña chispa para que explotara. Y quien encendió la mecha fue, ¿cómo no, Alejandro? La frustración acumulada finalmente se desbordó. Golpeó el volante con fuerza, haciéndome sobresaltar. ¡Qué hartazgo! A saber cuándo podremos movernos. A este paso, llegaremos a casa de madrugada. No dije nada, simplemente miré hacia afuera. Mi silencio pareció irritarlo aún más. Se giró hacia mí, con una mirada acusadora. Oye, te estoy hablando. ¿Por qué estás tan callada? Desde la cena en el restaurante. ¿Qué actitud es esa conmigo? Finalmente lo había soltado. Me volví para mirarlo, mi voz sorprendentemente tranquila. No es ninguna actitud. Es que ya no sé qué decirte. ¿Que no sabes qué decir? ¿O es que sigues enfadada por lo del otro día? ¿Por lo que hablamos de la boda? Dijo en voz alta, como si él tuviera la razón. Sofía, tienes que ser más realista. Yo soy un hombre. Tengo que preocuparme por mi carrera, por tener una casa grande. Tú eres la mujer, tu familia tiene más recursos. ¿Qué problema hay en compartir un poco conmigo? Si te aferras tanto a lo tuyo,
¿Cómo vamos a tener una vida juntos a largo plazo? No podía creer lo que estaba oyendo. Distorsionaba la verdad descaradamente, convirtiendo su codicia en un argumento razonable y culpándome a mí de ser egoísta. ¿A eso lo llamas compartir? Compartir es cuando los dos construyen juntos. Pero tú quieres que mi familia ponga 150.000 euros para tus bienes privados. Eso no se llama compartir. Se llama aprovecharse. Se llama ser un cazafortunas. Alejandro. Enfaticé las palabras cazafortunas. Su rostro se ensombreció de inmediato. Quizás no esperaba que me atreviera a decírselo tan directamente. Mide tus palabras, Sofía. Soy un doctor, de una familia decente. Yo no tengo esas costumbres. La que es una calculadora y una tacaña eres tú. La ira había nublado su juicio. Empezó a sacar a relucir asuntos triviales para atacarme, como una forma de menospreciarme y demostrar que él tenía razón. Lo sabía. Siempre te muestras generosa con los de fuera, haciendo donaciones para que todo el mundo te aplauda. Pero con tu futura familia política eres una agarrada. Hasta el pintalabios de 30 euros que te pedí para mi hermana Marta te negaste a comprarlo. ¿Te parece normal? Esa fue la gota que colmó el vaso. Recordaba perfectamente lo del pintalabios. Su hermana quería una edición limitada muy cara. No me negué por el dinero, sino por la actitud de ella, que lo daba por sentado. Le había dicho amablemente a Alejandro que era bueno que su hermana aprendiera el valor del dinero, pero él lo interpretó como tacañería, y ahora usaba esa historia para humillarme. Toda la frustración contenida en mí explotó. Ya no pude mantener la calma. Cállate, no saques ese tema. Tú y tu familia solo pensáis en el dinero. Tu hermana exige, y tú planeas cómo sacarle el dinero a mi familia. ¿Qué creéis que soy? ¿Una vaca lechera a la que podéis ordeñar a vuestro antojo? ¿Dices que me quieres o solo quieres mi cuenta bancaria? Nuestra discusión se volvió cada vez más agria. Nos lanzamos reproches, sin que ninguno cediera. Las palabras más hirientes salieron a la luz, rasgando el falso velo de nuestra relación de 2 años. Alejandro, al no poder vencerme con argumentos, recurrió a los insultos. ¿Te crees muy importante por ser rica? Sin el dinero de tus padres no eres nadie. Te lo digo yo, casarse con una chica como tú solo trae problemas. Eres calculadora, egoísta, incapaz de mirar por tu familia política. Mejor que un hombre como tú, repliqué. Cobarde e incompetente, que necesita aferrarse a una mujer para salir adelante. Deberías mirarte al espejo. Aparte de tu título de doctor, ¿qué tienes que valga 150.000 euros para que yo te compre como marido? Mis palabras fueron como una daga que se clavó en su punto más débil. Alejandro se quedó paralizado, su rostro pasando del rojo al pálido. Me miró con un odio profundo, y una furia irracional se apoderó de él. Y entonces hizo algo que jamás en mi vida podré olvidar. Justo cuando la ira de Alejandro alcanzaba su punto álgido, la fila de coches de delante empezó a moverse. Sin decir palabra, aceleró bruscamente y se desvió hacia el arcén. El motor rugió con furia. Frenó en seco con un chirrido ensordecedor que me lanzó hacia adelante. «Bájate del coche». Las 2 palabras, frías como el hielo, sin una pizca de emoción. Lo miré atónita. Fuera, el viento seguía aullando, y la lluvia golpeaba el cristal. «¿Qué has dicho?» «He dicho que te bajes del coche». «¿No me oyes?», gritó, con los ojos inyectados en sangre y el rostro desfigurado por la ira. La máscara de elegancia y distinción del doctor se había caído, revelando un rostro mezquino y cruel. «Una mujer como tú no merece ir en mi coche. ¿Quién te crees que eres para insultarme? Lárgate ahora mismo. Ve y cuéntales a tus padres lo brillante que es su hijita». Dicho esto, se inclinó desde su asiento y desbloqueó las puertas. El viento y la lluvia entraron de golpe. No se detuvo ahí. Salió del coche, fue a la parte de atrás, abrió el maletero, sacó mi maleta y la arrojó directamente al arcén lleno de agua. El sonido sordo de la maleta al caer fue desolador. Me quedé helada. Todo sucedió tan rápido y con tanta crueldad que no tuve tiempo de reaccionar. Miré al hombre que había amado durante 2 años, que ahora me trataba como un objeto desechable, y sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. «Tú, estás loco», fue lo único que pude articular. Alejandro soltó una risa burlona, una sonrisa torcida y llena de desprecio. «Sí, loco por haber amado a una cazafortunas que se cree una reina. ¿Crees que necesito tanto el dinero de tu familia? Si no eres tú, encontraré a otra. Hay muchas chicas ricas y tontas por ahí. Se acabó. El plan de boda, todo, cancelado». Cerró el maletero de un portazo, volvió al asiento del conductor y arrancó el motor.
Antes de irse, bajó la ventanilla y me lanzó una última frase, venenosa como una serpiente. Quédate ahí y espera a ver si algún idiota te recoge, pedazo de carga. El coche se alejó a toda velocidad, perdiéndose entre el tráfico y la cortina de lluvia, dejándome sola y desamparada en medio de una autovía inmensa, junto a mi maleta empapada en un charco. Me quedé allí de pie, como una estatua, dejando que la lluvia me empapara la cara y el cuerpo. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en mis mejillas. Su plan se había derrumbado por completo. Al darse cuenta de que no podía sacarme ni un céntimo a mí o a mi familia, me había desechado sin dudarlo. 2 años de amor, juramentos y promesas. Todo había sido una elaborada farsa con un único objetivo, el dinero. Y cuando el telón cayó, el actor principal reveló su verdadero rostro de estafador. Temblorosa, saqué el teléfono y marqué su número, casi por inercia. Sonó varias veces y luego se cortó. Volví a llamar. El número que ha marcado no está disponible. Me había bloqueado. Había cortado toda comunicación, de forma tan despiadada. En ese momento, dejé de llorar. Un vacío aterrador se apoderó de mí. El dolor seguía ahí, pero mezclado con una profunda indignación y una extraña sensación de liberación. Sí, liberación. Me había librado de un impostor, de una sanguijuela con disfraz de intelectual. Aunque el precio a pagar fuera doloroso, al menos había visto la verdad antes de que fuera demasiado tarde. En medio de la borrasca, una tormenta también se desataba en mi interior. Pero esta tormenta era para arrasar con toda la falsedad y la podredumbre, para despejar el camino a un nuevo comienzo. Aunque, en ese momento, no supiera por dónde empezar. La lluvia volvió a arreciar. El viento soplaba con fuerza, levantando el borde de mi fino abrigo. Allí estaba yo, junto a mi pobre maleta, sintiéndome pequeña y perdida. Los grandes camiones pasaban rugiendo a mi lado, salpicándome de agua sucia. Nadie se detuvo. Probablemente no podían hacerlo en medio de la autovía. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. Necesitaba encontrar refugio, pensar en qué hacer a continuación. Con un gran esfuerzo, empecé a arrastrar la pesada y empapada maleta por el arcén. No sabía a dónde iba, solo caminaba hacia adelante, con la esperanza de encontrar una salida o un área de servicio. Cada paso era un suplicio. Mis tacones se hundían en la hierba mojada, así que tuve que quitármelos y caminar descalza sobre el asfalto frío y lleno de gravilla. El dolor de las plantas de mis pies era agudo, pero no se comparaba con el dolor de mi corazón. Caminé y caminé. Las lágrimas se habían secado en mis mejillas, dejando solo una obstinada determinación. Me dije a mí misma que tenía que ser fuerte. No podía derrumbarme allí por alguien que no lo merecía. Después de casi 1 hora luchando contra el viento, la lluvia y la maleta, vi unas luces a lo lejos, un área de servicio. Nunca unas luces artificiales me habían parecido tan cálidas y reconfortantes. Eran como un faro guiando mi barco a la deriva. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban y aceleré el paso. Al entrar en el área de servicio, el calor y la luz me envolvieron. El lugar estaba abarrotado de gente, todos con aspecto cansado por el atasco. El murmullo de las conversaciones, el llanto de un niño, el olor a café y comida rápida creaban una atmósfera caótica, pero que me hizo sentir segura. Encontré un rincón apartado y me dejé caer en una silla de plástico, sin importarme mi lamentable aspecto. Estaba empapada, con el pelo pegado a la cara y la ropa manchada de barro. Miré a mi alrededor y vi que todos tenían a alguien a su lado, consolándose mutuamente. Solo yo estaba sola. La sensación de soledad volvió a invadirme, pero esta vez no lloré. Estaba dudando entre llamar a mis padres o coger un autobús de vuelta a Madrid cuando una voz familiar sonó a mi lado. «Sofía, ¿eres tú?» Levanté la cabeza. Frente a mí había un hombre alto, de rostro amable y conocido. Parecía cansado, con la ropa un poco desaliñada. Tardé unos segundos en reconocerlo. «Mateo. ¿Mateo Ruiz? ¿Eres tú?» Era Mateo, un antiguo compañero de la universidad. En aquel entonces no éramos muy cercanos, solo conocidos. Después de graduarnos, cada uno tomó su camino y hacía años que no nos veíamos. Nunca imaginé encontrarlo en una situación tan extraña. Mateo me miró de arriba abajo con asombro y preocupación. «Dios mío, sí que eres tú. ¿Qué te ha pasado para estar así? ¿Y tu coche? ¿Con quién ibas?» Sus preguntas me abrumaron. No sabía qué responder. La angustia de antes volvió a aflorar. Bajé la cabeza, con la voz entrecortada. He tenido un problema. Mateo, con gran delicadeza, se dio cuenta de que no quería hablar y no insistió.
Fue a comprarme un café caliente y me trajo una toalla seca. Sécate un poco para no coger frío, y tómate el café para entrar en calor. La inesperada amabilidad de un viejo conocido me conmovió. Acepté el café, y su calor se extendió por mis manos heladas. Después de un rato en silencio, quizás incapaz de soportar mi estado, Mateo volvió a hablar, esta vez con más suavidad. Si te pasa algo, cuéntamelo. Quizás pueda ayudarte. No me quedo tranquilo viéndote así. Miré sus ojos sinceros y, sin saber por qué, decidí contárselo. No entré en detalles, solo le dije brevemente que había discutido con mi novio y que me había abandonado en la carretera. No mencioné el dinero, solo que ya no éramos compatibles. Mateo escuchó pacientemente, sin juzgarme. Cuando terminé, suspiró. Vaya jugarreta del destino. Resulta que no soy el único. ¿Qué quieres decir?, pregunté sorprendida. Mateo sonrió con amargura. A mí también me ha dejado mi novia hace unas horas. La única diferencia es que no ha sido en la autovía, sino en su propia casa. Entonces Mateo me contó su historia. Su novia, Lucía, y él también planeaban casarse. Pero, de repente, la familia de ella le exigió que comprara 2 chalets adosados, uno para ellos y otro para los padres y el hermano de Lucía. Mateo se negó, considerándolo una exigencia desproporcionada y fuera de su alcance. Inmediatamente, Lucía cambió de actitud y rompió con él, acusándolo de no tener ambición y de no poder asegurarle un futuro. Escuché la historia de Mateo, asombrada. Resulta que en este mundo no solo existía un Alejandro. Había otras personas y familias que veían el matrimonio como una transacción comercial, una inversión sin un ápice de sentimiento genuino. Al compartir la misma desgracia, Mateo y yo sentimos una profunda conexión. Mi propia tristeza pareció aliviarse al saber que alguien más estaba pasando por lo mismo. Nosotros, 2 desamparados en medio de la tormenta, nos habíamos encontrado por casualidad. Tras compartir nuestras historias, el ambiente entre Mateo y yo se volvió más cercano. La tristeza, al ser compartida, parecía más ligera. Hablamos un rato más sobre el trabajo y la vida después de la universidad. Resultó que su empresa era socia de la mía en algunos proyectos. El mundo era realmente pequeño. Cuando la borrasca empezó a amainar y el tráfico a moverse de nuevo, Mateo me miró y me propuso. Oye, si quieres te llevo a casa. Total, vamos en la misma dirección. Dudé un poco. No quería molestarlo, sobre todo cuando él tampoco estaba de buen humor. Pero al mirar la lluvia que aún caía y pensar en tener que buscar transporte en mi estado, me desanimé. Finalmente, asentí. Bueno, te lo agradecería mucho. No es ninguna molestia. Somos viejos amigos, dijo Mateo con una sonrisa amable. El coche de Mateo no era un modelo de lujo como el de Alejandro, sino un sedán normal, pero estaba impecable por dentro y olía a canela. Me ayudó a guardar la maleta empapada en el maletero, colocando con cuidado una lona para no mancharlo. Ese pequeño gesto de consideración me causó una buena impresión. El coche se puso en marcha y continuamos nuestro viaje. A diferencia del tenso silencio con Alejandro, el trayecto con Mateo fue muy agradable. No hablamos más de nuestras penas, sino que pasamos a temas más alegres. Recordamos anécdotas de la universidad, los profesores, las clases que nos saltábamos, los bares de tapas que frecuentábamos. Esos recuerdos inocentes fueron como un bálsamo para mi alma herida. Descubrí que Mateo era una persona con una conversación muy amena y una gran cultura. Podía hablar de economía, política, y luego pasar con naturalidad a la literatura o la música. Pero lo más importante era que sabía escuchar. Prestaba atención a lo que yo decía, haciendo preguntas inteligentes que demostraban un interés genuino. Cuando atravesábamos una solitaria carretera de montaña para evitar el atasco de la autovía, ocurrió un imprevisto. Debido al asfalto resbaladizo y la densa niebla, un camión que venía en sentido contrario invadió nuestro carril para esquivar un bache. Sus faros nos cegaron. Todo sucedió en un instante, solo tuve tiempo de gritar. En ese momento de vida o muerte, vi la gran diferencia entre Mateo y Alejandro. Si hubiera sido Alejandro, probablemente se habría puesto nervioso y habría provocado un accidente. Pero Mateo fue diferente. Mantuvo una calma asombrosa. Con un reflejo rápido y preciso, dio un volantazo. El coche derrapó, y el chirrido de los neumáticos contra el asfalto fue espeluznante. Pasamos a centímetros del camión. Mi corazón se detuvo. Cuando el coche se detuvo de forma segura en el arcén, yo seguía temblando, pálida y aferrada al asiento. Mateo apagó el motor y se giró hacia mí, con la voz todavía agitada pero llena de preocupación. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Negué con la cabeza, sin poder hablar. Él suspiró aliviado. Menos mal. Vaya susto. Luego salió a revisar el coche y volvió para tranquilizarme. El coche está bien. Solo ha sido un susto.
Descansamos un momento y seguimos. Me dio una botella de agua y esperó a que me calmara por completo antes de reanudar la marcha, esta vez mucho más despacio y con más cuidado. La serenidad, la capacidad de reacción y la genuina preocupación de Mateo en un momento de peligro me dejaron una profunda impresión. Inevitablemente, lo comparé con Alejandro, un hombre capaz de protegerte en una situación de riesgo frente a otro, dispuesto a abandonarte en medio de una tormenta por dinero. Esa comparación me reafirmó en que mi decisión había sido la correcta. Aquel viaje, que había comenzado como una pesadilla, parecía estar convirtiéndose en un encuentro predestinado, que me reunía con alguien a quien debería haber conocido mejor mucho antes. Tras el susto del casi accidente, redujimos la velocidad. La sinuosa y solitaria carretera de montaña, envuelta en la lluvia nocturna, creaba un ambiente de quietud en el coche. El silencio ya no era incómodo, sino una calma agradable, como si ambos estuviéramos reflexionando sobre lo ocurrido. Un poco más adelante, volvimos a quedar atrapados, esta vez no por un accidente, sino por un pequeño desprendimiento de tierra que bloqueaba la carretera. Una larga fila de coches esperaba pacientemente a que llegaran los equipos de emergencia. Por lo visto, íbamos a estar allí un buen rato. Mientras no sabíamos qué hacer, algunos vecinos de un pueblo cercano se acercaron con termos de agua caliente y fideos instantáneos para la gente atrapada. No aceptaban dinero. Solo decían que querían ayudar al ver a la gente en apuros en mitad de la noche. Ese gesto de calidez humana me conmovió. En medio de toda la falsedad y el cálculo que acababa de experimentar, todavía existían cosas tan sencillas y amables. Mateo aceptó 2 vasos de fideos calientes de un agricultor, dándole las gracias efusivamente, y me ofreció uno. Come algo caliente. Seguramente no has comido nada desde el mediodía, ¿verdad? Asentí. Con todo lo que había pasado me había olvidado del hambre. Nos sentamos en el coche, con las ventanillas un poco abiertas para que entrara el aire fresco de la montaña. El olor a tierra húmeda, a vegetación y a fideos se mezclaba en el aire. Comimos en silencio, sonriéndonos de vez en cuando. Una cena tan sencilla que no podía serlo más, en una carretera bloqueada en mitad de la sierra. Pero, por alguna razón, me sentía en paz y extrañamente reconfortada. Cuando terminamos, Mateo miró la oscuridad, pensativo, y se volvió hacia mí con una seriedad inusual. Sofía, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿No estás cansada de las relaciones llenas de interés? Su pregunta dio de lleno en mi estado de ánimo. Asentí sin dudarlo. Muy cansada. Mateo asintió, como si ya supiera la respuesta. Continuó, con voz pausada y sincera. Yo también. Después de lo de Lucía, he pensado mucho. No necesito una esposa guapísima o riquísima. Solo necesito a alguien con quien compartir las alegrías y las penas, alguien comprensivo, que valore los sentimientos y que construya conmigo una familia de verdad. Un hogar donde la casa sea nuestra, donde todo sea nuestro, y no tuyo o mío. Cada una de sus palabras llamaba a la puerta de mi corazón cerrado. Era exactamente lo que yo siempre había anhelado, lo que creía haber encontrado con Alejandro, solo para descubrir que era una ilusión. Entonces, en esa quietud solo rota por el goteo de la lluvia y el canto de los grillos, Mateo dijo algo que me dejó completamente perpleja. Oye, ¿y si nos damos una oportunidad? Sofía, casémonos. Me quedé de piedra. El vaso de fideos casi se me cae de las manos. Lo miré, buscando un atisbo de broma en su rostro amable, pero no lo había. Hablaba en serio. ¿Tú? Estás bromeando, ¿verdad? Nos acabamos de reencontrar hace unas horas. No bromeo, dijo, mirándome directamente a los ojos con firmeza. Es verdad que llevamos poco tiempo reencontrados, pero ya nos conocíamos. Y en estas pocas horas he sentido que conectamos mucho. Compartimos la misma desgracia, la misma visión de la vida. A veces el matrimonio no empieza con un amor a primera vista, sino con la comprensión y la empatía. El cariño se puede construir poco a poco. Continuó, como para calmar mi confusión. No tengo un chalet de lujo como tu exnovio. Solo tengo un piso que me dieron mis padres, un trabajo estable y un corazón sincero. Si aceptas, ese piso será nuestro hogar. Lo pondré a nombre de los dos. No te prometo una vida de lujos, pero sí te prometo respetarte, quererte y no abandonarte nunca en la carretera, pase lo que pase. La proposición de Mateo no tenía flores, ni velas, ni un anillo de diamantes. Ocurrió en un coche normal, junto a 2 vasos de fideos a medio comer, pero, por alguna razón, fue la proposición más sincera y conmovedora que había escuchado nunca. Era todo lo contrario a las exigencias materiales de Alejandro. Era el compromiso de un hombre maduro y de confianza. Estaba harta de mentiras y cálculos.
Estaba agotada de una relación de 2 años que había terminado en una amarga traición. Quizás era el momento de hacer algo audaz, algo por mí misma. Miré a Mateo, a la sinceridad en sus ojos, y tomé la decisión que probablemente fue la más loca, pero también la más acertada de mi vida. ¿De acuerdo? ¿Aceptó? Mi respuesta pareció sorprender también a Mateo. Me miró, y en sus ojos brilló una alegría inmensa, mezclada con incredulidad. Volvió a preguntar, con la voz temblorosa. ¿Lo dices en serio? En serio respondí, con una firmeza que ni yo misma esperaba. Casémonos. En ese instante, un silencio se apoderó del coche, pero no era un silencio incómodo, sino el de dos personas que acababan de tomar una decisión trascendental. Nos miramos y de repente, ambos rompimos a reír. La risa liberó toda la tensión y las dudas. Nos reímos de nuestra propia locura, de la ironía del destino que había unido a dos desamparados de una forma tan inesperada. Casi al amanecer, despejaron la carretera y reanudamos el viaje. El ambiente en el coche era completamente diferente. Había un poco de timidez, pero sobre todo una extraña sensación de calidez y conexión. Ya no nos tratábamos de tú, sino que empezamos a usar cariño de forma natural. Aunque sonaba un poco forzado al principio, cada vez que lo decía sentía una ligera emoción en el corazón. Llegamos a Sevilla justo al amanecer. Mateo me dejó en la puerta de mi casa. Antes de bajar me tomó la mano. Descansa. A las 9 de la mañana paso a recogerte. Vamos a inscribir el matrimonio. Lo dijo con tal determinación, como si temiera que cambiara de opinión. Sonreí y asentí. Vale, te espero. Apenas entré en casa, mis padres corrieron hacia mí, preocupados. Hija, ¿por qué llegas tan tarde? Te hemos llamado 1000 veces. Y el teléfono de Alejandro también estaba apagado. ¿Ha pasado algo? Al ver mi aspecto agotado y mi ropa manchada, mi madre se alarmó aún más. Los tranquilicé, diciéndoles que estaba bien, que solo nos habíamos quedado atrapados por la borrasca. No les conté lo de Alejandro de inmediato. Sabía que sería un shock. Solo mencioné que habíamos tenido un desacuerdo y que habíamos roto. Luego pedí permiso para subir a mi cuarto a ducharme y descansar. A las 9 en punto, Mateo estaba en mi puerta. Se había cambiado y llevaba un traje impecable que le daba un aspecto elegante y maduro. Mis padres lo miraron sorprendidos. Mamá, papá, este es Mateo, un antiguo compañero de la universidad. Y sin dar tiempo a más preguntas me volví hacia él. Vamos, cariño. Les dije a mis padres que teníamos que salir a hacer un recado y que a la vuelta les explicaría todo. Viendo sus caras de confusión, supe que estaba haciendo una locura. Pero mi decisión era firme. Fuimos directamente al registro civil. El trámite fue más rápido de lo que pensaba. Rellenamos los formularios. Presentamos nuestros DNIs. La funcionaria nos miró a nosotros y luego a los papeles. Supongo que le pareció extraño que una pareja tan joven decidiera casarse de forma tan expedita en vísperas de Navidad. ¿Lo habéis pensado bien?, preguntó, como parte del procedimiento. Sí, respondimos al unísono. Al firmar el acta de matrimonio me temblaba un poco la mano. Esto no era una broma. A partir de ese momento, mi vida estaría unida a la del hombre sentado a mi lado, alguien que hasta el día anterior era solo un vago recuerdo. Pero al mirar a Mateo, que firmaba con trazos firmes y decididos, mi corazón se calmó. Respiré hondo y firmé. 1 hora después, salimos del edificio con 2 libros de familia en la mano. El sol de la mañana iluminaba las páginas. Ya éramos oficialmente marido y mujer. Mateo se giró hacia mí, con una felicidad sincera en los ojos. Me tomó la mano con delicadeza. Esposa, a partir de ahora cuento contigo. Me reí ante su formalidad. Y yo contigo, esposo. Las palabras esposo y esposa, pronunciadas por primera vez, sonaban extrañas pero dulces. Nuestro matrimonio relámpago había comenzado así, audaz, precipitado, pero la decisión más firme y acertada que había tomado nunca. Con el libro de familia en la mano, no volvimos a casa de inmediato. Buscamos una cafetería tranquila para sentarnos. Ambos necesitábamos un momento para asimilarlo todo y prepararnos para la tormenta que se avecinaba con nuestras familias. Aunque la decisión estaba tomada, no podía evitar sentirme nerviosa. Vamos a mi casa primero, dije. Hablaré con mis padres. Pase lo que pase, asumiré la responsabilidad. Mateo me apretó la mano con más fuerza, sus ojos llenos de confianza. No estás sola, lo afrontaremos juntos. Hablaré con tus padres contigo. Su firmeza me dio la seguridad que necesitaba. Volvimos a mi casa. Mis padres estaban en el salón, con cara de no entender nada. Al vernos, mi padre habló con tono serio. Sofía, siéntate. Explícanos qué está pasando.
Mateo y yo nos sentamos frente a ellos. Coloqué el libro de familia sobre la mesa, deslizándolo suavemente hacia ellos. Papá, mamá, acabamos de casarnos. Este es Mateo, mi marido. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Mis padres miraron el libro y luego a nosotros, incrédulos. Mi madre fue la primera en reaccionar. Cogió el libro, lo leyó una y otra vez y balbuceó: ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Casada? ¿Y Alejandro? En ese momento supe que no podía ocultarlo más. Respiré hondo y les conté toda la historia. El chalet, la exigencia de los 150.000 euros, la discusión y el acto cruel de Alejandro al abandonarme en la autovía. Lo conté con calma, sin lágrimas ni lamentos, simplemente relatando los hechos. A medida que hablaba, el rostro de mis padres cambiaba de la sorpresa a la indignación. Mi padre, siempre tan sereno, golpeó la mesa. Ese sinvergüenza. Me equivoqué por completo con él. ¿Cómo se atreve a tratar así a mi hija? Mi madre tenía los ojos llenos de lágrimas. Me abrazó, desconsolada. Ah, hija mía, cuánto has sufrido. ¿Por qué no nos lo contaste antes? Cuando la ira y la pena se calmaron, se volvieron hacia Mateo, que había permanecido en silencio a mi lado. Sus miradas se habían suavizado. Mi padre le preguntó: ¿Y tú, Mateo, no crees que todo esto ha sido demasiado precipitado? Mateo se levantó y se inclinó respetuosamente. Señores, sé que esta decisión ha sido repentina, pero mis sentimientos por Sofía son sinceros. Fui testigo de lo mal que lo pasó y quiero estar a su lado para protegerla. No tengo una gran fortuna, pero les prometo que dedicaré mi vida a cuidarla y a que no vuelva a sufrir. Las palabras sinceras y maduras de Mateo convencieron a mis padres. Mi padre lo miró fijamente y asintió: De acuerdo, confío en ti. Lo único que importa es que mi hija sea feliz. A un tipo como ese Alejandro no lo queremos en nuestra familia. Perderlo ha sido una suerte. Mi madre se secó las lágrimas y sonrió. Tomó la mano de Mateo y la mía, y las unió. Bueno, si el destino lo ha querido así. Si vosotros lo habéis decidido, no nos opondremos. Lo importante es que seáis felices. De la boda ya nos encargaremos los mayores. La tensión se disipó, dando paso a la alegría y el alivio. Para mostrar su apoyo incondicional y de paso enviarle un mensaje a la familia de Alejandro, mi madre hizo un anuncio que nos sorprendió a todos. Le daremos a nuestra hija un regalo de bodas. Una cuenta de ahorros con 1.000.000 de euros como dote. Para que todo el mundo sepa que mi hija no es alguien a quien se pueda desechar como si nada. Tras obtener la aprobación de mi familia, fuimos a casa de Mateo. Sus padres también eran personas amables y comprensivas. Al principio se quedaron en shock, sobre todo porque todavía estaban molestos por lo de Lucía. Pero cuando Mateo les contó nuestra fatídica aventura y vieron que yo era una chica educada y de buena familia, nos aceptaron rápidamente. Se alegraron aún más al saber que mi familia nos apoyaba plenamente. La madre de Mateo me tomó de las manos, con voz dulce. ¡Qué maravilla! Mi hijo ha tenido mucha suerte al encontrarte. Qué alivio que se librara de esa chica, Lucía. Ya que estáis casados, preparemos la boda. El padre de Mateo añadió, sonriente: El piso de recién casados ya está listo. Mañana mismo lo pondré a nombre de los dos. Y si queréis algo más grande, hablaremos con vuestros padres para compraros un chalet nuevo. El dinero no es problema. El apoyo entusiasta e incondicional de ambas familias nos conmovió profundamente. Nuestro matrimonio relámpago, que parecía una locura, había recibido la bendición más completa. Todo salió tan bien que parecía como si el destino lo hubiera dispuesto así para compensarnos por el dolor que habíamos sufrido. Esa misma tarde, ambas familias se reunieron en mi casa. El ambiente era alegre y cálido. Nuestros padres congeniaron de inmediato, como si se conocieran de toda la vida. Rápidamente, empezaron a planificar la boda. Aunque lo vuestro ha sido un poco precipitado, comenzó la madre de Mateo, todavía emocionada, ya que sois marido y mujer. Hay que celebrar una boda por todo lo alto, para que Sofía no se sienta menos. Mi madre asintió efusivamente, tomando la mano de su nueva consuegra. Pienso lo mismo. Hay que hacer algo grande, para que todo el mundo sepa que mi hija ha encontrado el lugar que se merece. En medio de la alegre conversación, la madre de Mateo suspiró, con un gesto de preocupación. Solo hay un pequeño problema. Veréis, cuando mi hijo todavía salía con la otra chica, ya habíamos fijado una fecha para la boda. El restaurante y las invitaciones están casi todos pagados. La boda es el próximo domingo. Todos guardaron silencio. El próximo domingo. Eso era en poco más de una semana. Demasiado precipitado. Pues lo cancelamos y buscamos otro sitio y otra fecha, dijo mi padre. El dinero de la reserva no importa. La madre de Mateo negó con la cabeza. No es por el dinero. Es que la otra familia aún no sabe que han roto.
La madre de Lucía va diciendo por ahí que se casan, y nos presiona para que aceptemos sus condiciones. Creen que como ya hemos empezado, no tenemos más remedio que seguir. Al oír esto, se me ocurrió una idea. Después de todo lo que había pasado, ya no era la chica ingenua y débil de antes. Quería que aquellos que me habían hecho daño, los codiciosos y calculadores, recibieran una lección que no olvidaran. Miré a la madre de Mateo, luego a mis padres y a mi marido, y dije con calma: «Suegra, padres, ¿y si mantenemos la fecha de la boda?». Todos me miraron sorprendidos. Mateo fue el primero en entender. Me miró con un brillo de aprobación en los ojos. «Pero, hija, ¿no es muy precipitado? ¿Y la familia de esa chica, Lucía?», dijo mi madre, preocupada. «Precisamente por eso, mamá», expliqué. «Creen que tienen la sartén por el mango y están presionando a Mateo y a su familia. Dejémosles que vivan en su fantasía hasta el final. Cuanto más alto suban, más dura será la caída. Cuando llegue el día de la boda y se den cuenta de que la novia no es Lucía, sino yo, será el golpe definitivo a su codicia y su descaro. Y no solo para ellos», continué, con firmeza. «También será mi respuesta para quien me abandonó en la carretera». Mi audaz idea hizo dudar a nuestros padres al principio, pero después de pensarlo, todos asintieron. Especialmente la madre de Mateo, que dio una palmada en el muslo, encantada. «Me gusta tu carácter, hija. Así se hace. No hemos hecho nada malo, no tenemos nada que temer. Adelante, mantenemos la fecha y el lugar. Solo cambiamos el nombre de la novia en las invitaciones y en la decoración. Dejadme el resto a mí». Así quedó sellado el plan. Todo se puso en marcha a una velocidad vertiginosa. Ambas familias se volcaron en preparar una boda espectacular en solo una semana. Se reimprimieron y enviaron las invitaciones. Mi vestido fue confeccionado a medida en pocos días por un diseñador famoso, amigo de mi madre. Las fotos de boda se hicieron en un resort de lujo. Todo se preparó a la perfección. Mientras tanto, Mateo y yo aprovechamos para conocernos mejor. Hablamos de nuestro pasado, de nuestros gustos, de nuestros planes de futuro. Cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de lo mucho que teníamos en común. Era un hombre cálido, inteligente y responsable. A su lado, me sentía segura y valorada. Nuestro amor, aunque precipitado, florecía de forma natural y se fortalecía cada día. Juntos, esperábamos la tormenta que se desataría el día de la boda, pero esta vez no estábamos solos. Mientras mi familia y yo estábamos inmersos en los preparativos de la boda, en otro lugar, había quienes seguían viviendo en su propia fantasía. No tenía ningún contacto con Alejandro, pero su hermana, Marta, a veces me enviaba mensajes a una cuenta secundaria de redes sociales que apenas usaba, probablemente porque la principal la tenía bloqueada a ella y a toda su familia. Un día me envió una foto. En ella, Alejandro estaba en un bar de lujo, junto a una chica vestida a la última moda. Marta añadió un comentario provocador. «¿Lo ves? Sin ti mi hermano vive perfectamente. Está a punto de conseguir una nueva novia mucho mejor que tú. A cada cual lo suyo. La clase de mi hermano requiere a alguien de su nivel». Vi el mensaje, sonreí y no respondí. Conocía perfectamente esa táctica infantil. Alejandro intentaba aparentar que no le había afectado, que él había sido quien me había dejado. Pero yo sabía que, en el fondo, estaba furioso porque su plan para sacarme dinero había fracasado. Efectivamente, unos días después, una amiga en común me llamó para cotillar. Me contó que la chica de la foto había dejado plantado a Alejandro después de la primera cita. La razón era que su familia había investigado y descubierto que Alejandro tenía una deuda considerable con el banco por la hipoteca del chalet, y además tenía fama de ser un tacaño con sus novias. Las malas noticias vuelan, y su verdadera cara ya era conocida en nuestro círculo. Tras fracasar en su búsqueda de una nueva presa, y darse cuenta de que no era fácil encontrar una familia tan generosa como la mía, Alejandro volvió a buscarme. Me llamó desde un número desconocido. «Hola, Sofía. Soy Alejandro». Su voz seguía teniendo ese aire de superioridad, como si no hubiera pasado nada. Permanecí en silencio. Al ver que no respondía, continuó. «Como si me estuviera haciendo un favor. He estado pensando estos días. Lo que pasó en la autovía. Digamos que perdí los estribos, pero tú también tuviste la culpa por hablarme así. Venga, te perdono esta vez». Casi me eché a reír. ¿Perdonarme a mí? «He decidido darte una oportunidad», continuó su farsa. «Solo tienes que volver a casa, disculparte como es debido con mis padres y aceptar las condiciones que te propuse en el restaurante. Entonces, nuestra boda seguirá adelante. Digamos que soy magnánimo y no te lo tendré en cuenta». Su descaro superaba todos los límites. No pude contenerme más. Una risa fría escapó de mi boca. «¿Con quién crees que estás hablando?».
Mi tono sarcástico lo desconcertó. ¿Qué dices? Contigo, obviamente. Ah, pensaba que hablabas con alguna tonta, repliqué gélida. Alejandro, despierta. Tu plan se fue al traste en el momento en que tiraste mi maleta a la carretera. ¿De verdad crees que necesito tu oportunidad? Alejandro pareció conmocionado por mi firmeza. No te pases de lista, gruñó. Aparte de mí, ¿quién va a querer cargar contigo? Deja de hacerte la interesante y pídeme perdón. ¿Perdón? Me reí aún más fuerte. De acuerdo, te pido perdón. Perdón por haber malgastado 2 años de mi vida con alguien como tú. Ah, y tengo buenas noticias para ti. Este domingo me caso. Si te apetece, puedes venir a celebrarlo. Pero recuerda traer un sobre generoso, no como la dote de 2.000 euros de tu familia. No hagas el ridículo. Dicho esto, colgué y bloqueé el número. No podía imaginar la cara de Alejandro en ese momento, una mezcla de asombro, rabia e incredulidad. Su confianza y su orgullo acababan de recibir un golpe mortal, y esto era solo el principio. La verdadera función estaba a punto de comenzar. Finalmente, llegó el domingo. El cielo estaba despejado, como si también quisiera bendecir nuestro gran día. Sentada frente al tocador, me miré en el espejo. El maquillador me había transformado en una princesa radiante. Con mi vestido de novia blanco, adornado con miles de cristales, me sentía como en un sueño. Pero no era un sueño. Era una realidad dulce que había alcanzado tras salir de una pesadilla. Mi corazón no solo albergaba la felicidad de una novia, sino también una calma y una determinación extraordinarias. Estaba preparada para todo. La boda se celebró en el salón más grande de un famoso hotel de 5 estrellas. El espacio estaba decorado con miles de rosas blancas y paniculatas, bajo el brillo de lámparas de cristal. Cada detalle irradiaba lujo y sofisticación, mucho más allá de lo que la madre de Lucía o Alejandro hubieran podido imaginar. Había muchísimos invitados, incluyendo amigos, colegas y socios de ambas familias. Entre ellos, no pocos invitados por la familia de Lucía, que aún creían que era su gran día. A la hora señalada, las grandes puertas del salón se abrieron. Del brazo de mi padre, avancé lentamente mientras sonaba una melodía suave. Todas las miradas se centraron en mí. Podía oír los murmullos crecer. Al final del pasillo de flores me esperaba Mateo. Llevaba un elegante esmoquín blanco, con el pelo perfectamente peinado. Su mirada estaba llena de amor y orgullo. En el instante en que nuestras miradas se encontraron, todos los sonidos a mi alrededor se desvanecieron. Supe que había elegido al hombre correcto. Cuando mi padre me entregó a Mateo, el maestro de ceremonias anunció con voz potente: «Demos un fuerte y caluroso aplauso para felicitar a los novios Mateo Ruiz y Sofía Moreno». Los nombres Mateo Ruiz y Sofía Moreno resonaron como una bomba en el salón. Los invitados, que ya estaban desconcertados, se quedaron atónitos. Los amigos comunes de Mateo y Lucía se miraban con la boca abierta. Los parientes de Lucía palidecieron. Miraron la gran pantalla detrás del escenario, que proyectaba nuestras románticas fotos de boda, y luego el photocall, diseñado con 2 nombres desconocidos para ellos. No había duda. La novia no era Lucía. Los murmullos se convirtieron en conversaciones abiertas. La gente sacaba sus móviles. Fotos y actualizaciones sobre la boda del siglo con la novia cambiada empezaron a circular por las redes sociales a la velocidad de la luz. La noticia no tardó en llegar a oídos de quienes no estaban allí, incluyendo por supuesto a la madre de Lucía y a mi exnovio. A pesar del caos entre los invitados, nosotros celebramos la ceremonia con total serenidad. Intercambiamos los anillos, cortamos la tarta y brindamos, rodeados de la felicidad de nuestra familia y verdaderos amigos. Miré a la multitud y vi miradas curiosas, sonrisas forzadas y también las caras de satisfacción de quienes conocían la historia. Supe que nuestra función había sido un éxito rotundo. La verdadera tormenta acababa de empezar. La fiesta continuaba en una atmósfera extraña, donde las felicitaciones se mezclaban con los murmullos. Acabábamos de terminar de saludar a los invitados más importantes, cuando la madre de Mateo recibió una llamada. Su expresión cambió ligeramente. Le susurró algo al oído a su marido y luego se acercó a nosotros. Sofía Mateo seguida atendiendo a los invitados. «Vuestro padre y yo tenemos que ir a casa un momento. No creo que sea nada grave». Aunque lo dijo así, por su cara adivinamos que algo pasaba. Probablemente, los protagonistas de la farsa no habían podido quedarse de brazos cruzados. Mateo me tomó la mano. «Creo que nosotros también deberíamos irnos», susurró. Nos despedimos de mis padres y nos fuimos discretamente, dejando todo en manos de los organizadores. De camino a nuestro nuevo piso, sentí un cosquilleo de expectación. El enfrentamiento que esperaba estaba a punto de ocurrir. Nuestro piso estaba en un complejo residencial de lujo.
Al salir del ascensor, oímos gritos y jaleo. Frente a nuestra puerta estaban Lucía y su madre, gritando y golpeando la puerta, ignorando al conserje y las miradas curiosas de los vecinos. Al vernos, la madre de Lucía se abalanzó sobre mí, señalándome con el dedo. «Ah, aquí está la zorra. ¡Qué valiente, robarle el prometido a mi hija! ¡Sin vergüenza!». Lucía, por su parte, adoptó el papel de víctima. Se derrumbó en el suelo, con los ojos llorosos y el pelo revuelto. «Mateo, ¿cómo has podido hacerme esto? Era nuestra boda. ¿Por qué la novia es ella? ¿Qué he hecho mal?». Mateo se interpuso con calma entre ellas y yo. «Señora Lucía, tranquilícense. Lo mío con Lucía se acabó. Hoy es un día feliz para mí, por favor, no monten un escándalo». «¿Qué se acabó?», chilló la madre. «¿Crees que con decir eso es suficiente? Te has acostado con mi hija y ahora la abandonas. No será tan fácil». Empujó a Lucía hacia adelante. Ella se tambaleó y de repente sacó algo del bolso y se lo arrojó a Mateo. Era un test de embarazo con 2 líneas rojas bien marcadas. «¡Mira!», gritó Lucía con voz dolida. «¡Mira lo que me has hecho! Estoy embarazada de ti. ¿Vas a abandonar a tu propio hijo para casarte con ella? ¿Acaso tienes corazón?». La escena alcanzó su clímax. Algunos vecinos curiosos sacaron sus móviles para grabar. Mis suegros, que acababan de llegar, se quedaron de piedra. La madre de Lucía aprovechó para lamentarse ante los presentes. «Miren, este es mi yerno. Deja embarazada a mi hija y se casa con otra más rica. Un hombre sin escrúpulos». Yo estaba detrás de Mateo, apretando su mano. La situación era más dramática de lo que había imaginado, pero al ver la calma de mi marido, me sentí completamente segura. Sabía que él sabría cómo manejarlo. Ante la elaborada actuación de Lucía y su madre, Mateo no mostró ni ira ni nerviosismo. Se agachó, recogió el test de embarazo, lo examinó con atención y miró a Lucía, que seguía llorando en el suelo. Su voz era sorprendentemente tranquila. «Lucía, levántate. Si tenemos algo que hablar, lo haremos dentro, sin molestar a los vecinos». Al ver la calma de Mateo, la madre de Lucía vaciló. Pero enseguida volvió a gritar. «¿Dentro? ¿Para que nos cerréis la puerta y nos peguéis?». «No, que se aclare todo aquí, delante de todos». «Como quieras», asintió Mateo, sin inmutarse. Levantó el test de embarazo. «Dices que este es mi hijo, ¿verdad?». Lucía asintió repetidamente, con el rostro bañado en lágrimas. «Sí, es tu hijo». «Bien», dijo Mateo, con firmeza. «Si es mi hijo, asumiré toda la responsabilidad. No soy de los que reniegan de su propia sangre. Así que haremos lo siguiente. Vamos ahora mismo al hospital». La propuesta de Mateo las dejó desconcertadas. Él continuó, con voz clara para que todos lo oyeran. «Te llevaré personalmente a la mejor clínica de ginecología de la ciudad. No solo haremos una ecografía, sino también un análisis de sangre beta-HCG. El resultado del análisis de sangre es infalible, no se puede falsificar. Si se confirma que estás embarazada, asumiré la total responsabilidad de la crianza del bebé y te daré una pensión completa hasta que nazca. ¿Qué te parece?». La propuesta, tan razonable y responsable, hizo que los vecinos asintieran, pero Lucía y su madre palidecieron. Lucía balbuceó, buscando una excusa. «No, no voy. Seguro que quieres engañarme y ponerte de acuerdo con los médicos para hacerle daño a mi bebé. No confío en ti». En ese momento mi suegra, que había estado observando en silencio, intervino con voz firme y autoritaria. «¿No te atreves a ir? ¿O es que en realidad no estás embarazada y este test es falso?». Se acercó y miró a Lucía a la cara. «Hoy en día es muy fácil comprar un test de embarazo con 2 rayas por internet. Si de verdad llevaras un hijo de mi hijo, no tendrías miedo de una simple prueba». «¿O es que tienes algo que ocultar?». Las palabras de mi suegra fueron como puñales para ellas. Lucía se quedó sin habla. Su madre, viendo que la situación se les iba de las manos, la levantó del suelo y para disimular gritó: «Sois unos abusones. No vamos a rebajarnos a vuestro nivel. Ya veréis, os denunciaremos y os arruinaremos la vida». Dicho esto, se metieron rápidamente en el ascensor, huyendo entre las risas y los murmullos de la gente. Su torpe actuación había terminado en un fracaso estrepitoso. En lugar de humillarnos, se habían puesto en ridículo ellas mismas. Mi suegro negó con la cabeza y se dirigió al conserje. «Disculpen las molestias. A partir de ahora, si ven a estas 2 personas, no las dejen subir». El problema se resolvió limpiamente. Entramos en casa y cerramos la puerta, dejando atrás el alboroto. Mateo se giró y me abrazó, con voz culpable. «Lo siento, cariño. Siento que hayas tenido que presenciar esto en nuestro día de bodas.
Negué con la cabeza y le sonreí. No te preocupes. Sabía que lo solucionarías. Estoy orgullosa de ti. Ese día vi la verdadera entereza del hombre que había elegido como marido. No recurrió a la ira ni a la violencia, sino que usó la calma y la razón para vencer. Tras el fiasco de Lucía y su madre, nuestra vida volvió a la normalidad. Pero yo sabía que la historia no había terminado. No iba a permitir que quienes me habían hecho daño se salieran de rositas. Al día siguiente, empecé a publicar las fotos de nuestra boda. Seleccioné las más bonitas y espectaculares, y las subí a mi perfil con un mensaje breve pero intencionado. La felicidad no está en los cálculos, sino en la sinceridad en el momento adecuado. Gracias, marido, por llegar a mi vida en medio de la tormenta. Mi publicación causó un gran revuelo. Recibí cientos de felicitaciones, pero también innumerables preguntas curiosas sobre el cambio de novio a última hora. No respondí a nadie, dejando que su imaginación volara, y por supuesto, Alejandro lo vio todo. Empezó a llamarme frenéticamente desde decenas de números diferentes. No contesté. Simplemente los bloqueaba uno tras otro. Al no poder contactarme, pasó a dejarme mensajes de voz. Al principio eran insultos. Me llamaba fresca, decía que me había casado con otro por despecho. Pero al ver mi silencio total, su tono cambió. Pasó de la ira a la súplica. Sofía, me equivoqué, lo siento. Fue un arrebato. Vuelve conmigo, empecemos de nuevo. ¿Qué tiene ese que no tenga yo? No arruines tu futuro por un enfado. Al oírlo, solo sentí ganas de reír. Incluso en ese momento, se creía el centro del universo. Pensaba que no podía vivir sin él. Mientras tanto, la verdadera historia detrás de mi boda empezó a extenderse. Mis amigos íntimos y los de Mateo, al saber la verdad, no pudieron quedarse callados. Contaron a otros la historia de la novia abandonada en la autovía y el novio al que le exigían 2 chalets. El detalle de que Alejandro me pedía 150.000 euros para la casa y el coche, mientras ofrecía una dote simbólica de 2.000 euros, fue revelado por un amigo común. Esa información fue la chispa que encendió un gran fuego. De conversaciones privadas, la historia pasó a ser un tema público en grupos de amigos y colegas. La verdadera cara del doctor Alejandro quedó al descubierto. La gente comparaba las lujosas fotos de mi boda con la historia de sus miserables exigencias, creando un contraste irónico. De ser una persona admirada, pasó a ser objeto de desprecio y burla. Dondequiera que iba, se enfrentaba a miradas extrañas y cuchicheos. Su orgullo y su arrogancia fueron destrozados. Me volvió a llamar una última vez. Su voz ya no era altiva ni suplicante, sino una mezcla de desesperación y odio. Sofía Moreno, me las has pagado. Me has arruinado. Nunca te lo perdonaré. Descolgué y respondí una sola frase antes de colgar y bloquear su número para siempre. No te he arruinado yo. Te ha arruinado tu propia codicia. Fue su derrumbe total, no físico, sino de honor y reputación. Para alguien como Alejandro, que tanto valoraba las apariencias, ese fue el castigo más doloroso. Se había hundido por sí solo, arrastrado por sus propias intrigas y cálculos. Creíamos que el drama había terminado con la retirada de Lucía y su madre y la caída en desgracia de Alejandro, pero nos equivocábamos. Unos días después, justo cuando nos preparábamos para nuestra luna de miel en Europa, llegó el último problema. Esa mañana, mientras revisábamos el equipaje, el timbre sonó insistentemente. Por el interfono vimos no solo a Lucía y su madre, sino también a su padre y a un tío con aspecto amenazante. Habían venido en familia. Mateo me hizo un gesto para que me quedara en la habitación mientras él abría. Lo hizo con su calma habitual. «Hola, ¿en qué puedo ayudarles?» El padre de Lucía, un hombre de mediana edad con el ceño fruncido, habló primero. «No te hagas el bueno. Has arruinado la vida de mi hija y ahora pretendes irte de viaje, ¿eh? Hoy hemos venido a ajustar cuentas». La madre añadió, con su tono chillón. «Eso es, no creas que te vas a escapar tan fácilmente. Mi hija está destrozada por tu culpa. No puede ni salir a la calle». Mateo se cruzó de brazos y los miró. «Señor, lo de Lucía y yo está claro. No estaba embarazada, y fue ella quien rompió conmigo cuando me negué a satisfacer las exigencias de su familia. Yo no he hecho nada malo». «No mientas», gritó el tío remangándose. «Rompió contigo porque no tenías ambición. Y ahora que te has casado con una rica y tienes dinero para viajar, le echas la culpa». En ese momento, Mateo perdió su aire conciliador. Se rió, una risa fría y sarcástica. ¿Sin ambición? ¿O porque no quise comprar 2 chalets para toda su familia? Miró al padre de Lucía a los ojos. «Con todo el respeto, señor, ¿usted casa a su hija o la vende? ¿Le parece normal exigirle a su futuro yerno que le proporcione una casa a toda su familia? Su hijo es un hombre sano,
¿Por qué no trabaja para comprarse su propia casa en lugar de esperar que se la pague su cuñado? Las palabras directas de Mateo los dejaron sin respuesta. No esperaban que alguien de aspecto tan apacible pudiera ser tan mordaz. Mateo continuó, con hastío. Sé que no han venido a razonar. Solo quieren dinero, ¿verdad? De acuerdo, hablemos claro. Entró en casa y sacó un maletín. Lo abrió, revelando un fajo de billetes. Aquí hay 20.000 euros, dijo, sin emoción. Es el pago por los 2 años de relación. Consideradlo una compensación por la juventud de Lucía. Cogedlo, y no volváis a aparecer nunca más por aquí. Lo nuestro se acaba aquí y ahora. Dejó el maletín sobre la mesa. Pero recordad, si volvéis a molestarnos, no habrá más dinero, sino una demanda por difamación y acoso. Las cámaras de seguridad lo han grabado todo. Pensadlo bien. La familia de Lucía miró el dinero, atónita. Sus ojos brillaban de codicia, pero también de humillación. Habían venido a montar un escándalo para sacar más dinero, y Mateo los había puesto en evidencia, revelando su avaricia. Finalmente, la codicia ganó. El padre de Lucía cogió el maletín sin decir palabra y se marchó con su familia a rastras. Se fueron en el silencio de quienes han sido desenmascarados. La puerta se cerró. Todos los problemas habían terminado. Mateo se giró y me abrazó. Yo había escuchado todo desde la habitación. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo una paz inmensa. Estábamos listos para un nuevo comienzo, un viaje solo para nosotros dos. Tras resolver todos los problemas, partimos hacia nuestra dulce luna de miel. Elegimos un tour por las ciudades más románticas y antiguas de Europa. Era un tiempo para nosotros, para sanar las heridas y fortalecer nuestro vínculo. Nuestra primera parada fue París. Paseamos de la mano bajo una torre Eiffel iluminada, inmortalizando cada momento. Mateo no era un romántico empedernido, pero su amor se manifestaba en cada pequeño gesto. Siempre caminaba por el lado exterior para protegerme, esperaba pacientemente mientras yo me probaba vestidos y me sacaba las fotos más bonitas. Navegamos por el Sena, visitamos el Louvre y nos perdimos en los jardines de Versalles. Cada día descubría algo nuevo y adorable en mi marido. Tenía un profundo conocimiento de la historia y el arte, y en cada lugar me contaba historias fascinantes. A su lado, no solo me sentía amada, sino que también aprendía. Dejamos París y fuimos a Venecia. Nos deslizamos en góndola por los canales, admirando las casas de colores y escuchando al gondolero cantar. La paz del lugar disipó cualquier resquicio de tristeza. Hablamos de nuestra infancia, de nuestros sueños, de nuestras familias. Le conté mi dolor por la traición de Alejandro, y él compartió su decepción al descubrir la verdadera cara de Lucía. Nos entendimos, nos consolamos y sanamos nuestras heridas mutuamente. Nuestro amor se construyó no solo sobre la atracción, sino sobre la conexión de dos almas que habían sufrido. Los días siguientes visitamos Roma y Florencia. Cada lugar nos dejó recuerdos imborrables. Nuestro amor crecía día a día. Del afecto y la gratitud iniciales, me di cuenta de que me había enamorado de Mateo, de su calidez, su sinceridad y su entereza. La última noche del viaje, mientras contemplábamos la puesta de sol sobre el mar Egeo desde una colina en Santorini, Mateo se arrodilló. Sacó una pequeña caja de terciopelo con un precioso anillo de diamantes. Me miró, con los ojos llenos de amor. Esposa, nuestra primera proposición fue un poco apresurada. Hoy, en este lugar tan hermoso, quiero pedírtelo de nuevo. Formalmente. ¿Quieres ser mi esposa y caminar a mi lado el resto de nuestras vidas? Las lágrimas de felicidad brotaron de mis ojos. Asentí sin dudar. Me puso el anillo. Encajaba a la perfección. Nos abrazamos bajo el resplandor del atardecer. Esta luna de miel no fue solo un viaje. Fue la confirmación de nuestro amor y nuestra unión. Todos los problemas habían quedado atrás. Ante nosotros se abría un futuro brillante y feliz. Volvimos de la luna de miel llenos de felicidad y dulces recuerdos. Nuestra vida de recién casados transcurría en una calma apacible. Íbamos a trabajar juntos. Cocinábamos la cena. Veíamos una película el fin de semana. Descubrí que la felicidad a veces es tan simple como eso. Tener a alguien a quien amar y un lugar al que volver. Casi había olvidado la existencia de Alejandro, hasta que un día recibí una llamada de mi antigua casera. «¿Sofía, hija?» Su voz sonaba preocupada. «Sí, soy yo. ¿Pasa algo?» «Bueno, no es nada grave. Es que últimamente veo a un joven merodeando por el edificio. Me suena mucho. Creo que es tu exnovio, ese tal Alejandro». Sentí un vuelco en el corazón. «¿Y qué hace ahí?» «Pues nada, se queda por el portal. O camina de un lado a otro frente a tu antiguo piso. Tiene un aspecto terrible, hija.
Está muy delgado, sin afeitar, con la ropa arrugada. Ya no parece el doctor de antes. He pensado en preguntarle, pero parece perdido, con una mirada extraña. Da un poco de miedo. Al oírla sentí un escalofrío. No imaginé que su caída en desgracia lo hubiera afectado tanto. Le di las gracias a la casera y le pedí que lo ignorara. Se lo conté a Mateo. Él frunció el ceño, pensativo. No creo que sea tan simple. Alguien con tanto orgullo como él, acorralado, puede hacer locuras. A partir de mañana, te llevaré y te recogeré del trabajo. Me pareció una reacción exagerada, pero no me opuse. Efectivamente, los días siguientes, el acoso de Alejandro se hizo más evidente. Ya no solo merodeaba por mi antiguo edificio, sino que también empezó a aparecer cerca de mi oficina. No se acercaba, solo me miraba desde lejos con una mezcla de odio y lamento. Su presencia era como un fantasma que me inquietaba. El punto culminante fue una noche, volviendo a casa del trabajo. En un semáforo en rojo, miré por el retrovisor y vi el coche de Alejandro justo detrás de nosotros. Mi corazón se aceleró. Mateo está detrás. Él miró por el espejo y asintió con calma. Lo sé, tranquila. En lugar de ir a casa, Mateo giró bruscamente y se dirigió a la comisaría más cercana. Alejandro, sin darse cuenta, nos siguió. Cuando nos detuvimos frente a la comisaría, su coche frenó en seco detrás. Mateo y yo bajamos. Alejandro salió corriendo de su coche, fuera de sí. «Sofía, espera. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué?», gritó, corriendo hacia mí. Pero antes de que pudiera acercarse, 2 policías de la entrada lo interceptaron. Mateo se acercó a ellos y dijo con voz firme: «Buenas noches. Quiero denunciar a este hombre por seguir y acosar a mi esposa durante varios días. Tenemos pruebas de las cámaras de seguridad del edificio, de la oficina y del trayecto del coche. Les pido que tomen medidas». Al ver a la policía, Alejandro se acobardó. Su rostro enfurecido se tornó pálido de miedo. No esperaba que actuáramos de forma tan decidida. Su juego de acoso había llegado a su fin. En comisaría, ante las pruebas irrefutables que presentó Mateo y mi declaración, Alejandro no pudo negarlo. Agachó la cabeza, avergonzado. Su aspecto lamentable no tenía nada que ver con el hombre arrogante de antes. Fue multado por acoso y obligado a firmar una orden de alejamiento, comprometiéndose a no acercarse a mí a menos de 100 metros. Pero eso fue solo el principio de su caída. El incidente en la comisaría, sumado a sus escándalos anteriores, llegó a oídos de la dirección de su empresa, una gran corporación que valoraba la imagen y la ética de sus empleados. Unas semanas después, supe que Alejandro había sido despedido. Sin trabajo, no podía pagar la enorme hipoteca del chalet. Su sueño de una vida de lujo, de usar sus bienes para impresionar a los demás, se hizo añicos. El banco empezó a enviarle avisos de impago, y finalmente inició el proceso de embargo. El chalet del que tan orgulloso estaba, el que declaró como suyo y en el que yo iba a vivir de favor, finalmente nunca fue suyo. Perdió todo el dinero invertido y quedó con una deuda considerable. De ser un doctor con un futuro brillante, cayó a un abismo, perdiendo su carrera, su dinero y su honor. Fue el justo castigo para su codicia y su mezquindad. Después de eso, Alejandro desapareció de nuestras vidas. Nadie volvió a saber de él. Algunos decían que había vuelto a su pueblo, otros que se había ido al sur a empezar de nuevo. Pero, dondequiera que estuviera, ya no me importaba. Se había convertido en un capítulo borroso y olvidado en el libro de mi vida. En cuanto a Lucía y su madre, después del ridículo en nuestro edificio, no volvieron a molestarnos. Supe que Lucía se casó apresuradamente con alguien de su pueblo. No sé cómo le fue, ni me interesa. Toda la tempestad había pasado. La vida con Mateo volvió a su pacífica normalidad. Un año después, dimos la bienvenida a un precioso niño. Nuestra casa se llenó de risas. Nuestro amor, nacido de un encuentro irónico en medio de una tormenta, había florecido de la manera más dulce y plena. A veces, al mirar atrás, sigo agradeciendo aquella borrasca. La tormenta que se llevó a alguien que no me merecía, y me trajo al hombre más maravilloso, y a una familia feliz. Aprendí una valiosa lección. En el amor y en el matrimonio, la sinceridad y el respeto son los cimientos más sólidos, no los lujos materiales. La verdadera felicidad, finalmente, me había sonreído.